Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es de ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Ya? Bueno, ya una vez que verifiquen que una ecuación diferencial es homogénea, se realiza el siguiente cambio de variable. Este z, algunos lo manejan con u, prácticamente es lo mismo, solamente son variables. Entonces, ¿qué me dice? Cuando yo ya verifico que es una ecuación diferencial homogénea, entonces debo realizar este cambio de variable. No importa si es u o no importa si es z, depende de ustedes, pero debe ser y sobre x. ¿Ya? Entonces despejan y, aquí despejando y, esta x va a pasar a multiplicar acá. Entonces voy a tener lo que es y igual a z por x. ¿Ya? Entonces esto yo voy a diferenciar, ¿verdad? Ya saben diferenciar. Entonces va a ser diferencial de y aquí va a ser diferencial de x, z sin diferenciar. Acá va a ser x sin diferenciar y diferencial de z. ¿Ya? Entonces esta parte es mecánica, el cambio de variable. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Dice, cuando... Aquí podemos verificar que esta es una ecuación diferencial homogénea. ¿Por qué? Porque este tiene grado 1, tiene grado 1. Esta expresión, esta expresión es, esta expresión es homogénea grado 1. Este es grado 1, este es grado 1 y esto también es una, esta expresión grado 1. Por tanto, toda la ecuación es grado 1. Entonces, es homogénea grado 1. Entonces me dice, una vez que verifiques que es una ecuación homogénea, realiza el cambio de variable. Ya en donde, bueno, ya lo expliqué. Entonces, este es el cambio de variable. Entonces, realizamos el cambio de variable. Entonces, en vez de y, vamos a colocar z por x. Acá está z por x, en vez de y. Diferencial de x sigue tal como está. X sigue tal como está. Cada vez que vea y, entonces le cambio por el cambio de variable que es z por x. Acá, diferencial de y. Diferencial de y. Entonces dice diferenciando. Es esto, ¿verdad? Entonces, diferencial de y es esto. Entonces, reemplazo este valor. Acá está. ¿Ya? A partir de aquí, todo es algebraico. Y me dice, y me dice la teoría, cuando realizo este cambio de variable en una ecuación diferencial homogénea, al operar y hacer las operaciones algebraicas, entonces, entonces dice que esto se tiene que convertir en variables separables, que dependan de la nueva variable, en este caso z y x. ¿Ya? Ya. Entonces acá lo que voy a hacer es, como pueden ver acá tiene x, que siempre va a pasar eso. Voy a factorizar acá la x, acá está. Y está multiplicando a todo esto. Por tanto, yo digo, voy a multiplicar 1 sobre x. ¿Por qué voy a multiplicar por 1 sobre x? Porque, o bueno, para que se simplifique esta x y esta x. O lo que también pueden hacer es que esta x y esta x también pueden factorizar de todo el grupo, ¿verdad? Y lo mandan a dividir acá y 0 dividido entre x igual le va a dar 0. ¿Ya? Entonces, al multiplicar 1 sobre x, acá se va a ir x con esta x. Acá, al multiplicar esta expresión, esta x se va a simplificar con esta x. ¿Ya? Eso siempre va a pasar. Seguimos operando acá. Entonces, este 1 menos z, vamos a realizar lo que es, vamos a distribuir. ¿Ya? Vamos a distribuir. ¿Qué significa? Este 1 menos z va a multiplicar con z por diferencial de x y después va a multiplicar con x diferencial de z. ¿Ya? Entonces eso es lo que va a pasar acá. 1 más z va a ser por diferencial de x, no estamos haciendo nada acá. Acá, lo que les decía, voy a multiplicar con z por diferencial de x. Acá está. Y voy a multiplicar después con x por diferencial de z. Pero acá hay un menos, ¿verdad? Eso también tengan en cuenta. Menos por más va a ser menos. Entonces multiplicando
1 menos z por x diferencial de z, tenemos esto. ¿Qué viene después? Voy a factorizar los que tienen diferencial de x. Factorizamos. ¿Qué es lo que voy a tener? 1 más z, ¿verdad? 1 más z. Acá, este z va a multiplicar a estas dos expresiones, o sea, z por 1 va a ser z, y z por z va a ser z al cuadrado. Y como aquí hay un menos por delante, entonces van a cambiar su signo. Aquí que era z, va a ser menos z, y aquí menos por menos va a ser más z al cuadrado. Y como pueden ver acá, este z con este menos z se va a simplificar, y me va a quedar 1 más z al cuadrado, ¿ya? Por diferencial de x, menos 1 menos z por x por diferencial de z. Entonces, cuando ya estamos en este punto, ya podemos aplicar lo que son variables separables, ¿verdad? Acá, este 1 más z al cuadrado debería estar con diferencial de z. Entonces, voy a multiplicar 1 sobre 1 más z al cuadrado. ¿Ya? Acá, esta x debería estar con su diferencial. Entonces, también voy a multiplicar por 1 sobre x. ¿Ya? Al multiplicar, fíjense, el 1 más z al cuadrado he identificado que no estaba con su diferencial, lo he colocado acá abajo. X también lo he identificado y también he dicho que no está con su diferencial. Y fíjense al multiplicar a toda la expresión por 1 sobre 1 más z al cuadrado por x. Al multiplicar a la primera expresión, se va a simplificar, se va a simplificar con 1 más z al cuadrado y con 1 más z al cuadrado. Y me va a quedar 1 sobre x. Y ya está con su diferencial. Cuando multiplique al segundo miembro, fíjense, esta x se va a simplificar con esta x y me va a quedar 1 más z al cuadrado. O sea, aquí va a estar todas las variables van a ser z. Y listo. Esto es lo que me va a quedar. Y como pueden ver, las variables ya están con su diferencial. Las variables ya están con su diferencial. Por tanto, entonces ya es variables separables. Como cada variable está con su diferencial, entonces aplicamos integrales. Y procedemos a resolver. ¿Ya? Entonces, como les dije, entonces se vuelve variables separables. Entonces acá se cumple. Entonces procedo a resolver las integrales. Esta integral es sencilla, por tablas va a ser logaritmo neperiano de x. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta 1 menos z voy a repartir el denominador. ¿Ya? 1 menos z. ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede repartir el denominador. Acá está 1 más z al cuadrado y acá está 1 más z al cuadrado, por propiedad. Acá estoy haciendo un artificio, 2 sobre 2 es 1, ¿verdad? Entonces no va a afectar eso, ¿ya? No va a afectar eso entonces. Entonces, ¿y por qué estoy haciendo este artificio? Lo vamos a ver ahora. Ya, entonces acá como tengo una suma, bueno, acá está una resta en todo caso, y como aquí hay un menos, menos por menos se va a volver más. Y dice que la integral puedo repartir respecto a una suma o una resta. Entonces, es eso lo que voy a hacer. Acá estoy repartiendo la integral, acá está con su diferencial z. Acá, este 2 le voy a ingresar acá, 2z por diferencial de z. Y el 2 que está en el denominador va a estar acá, ¿verdad? Así como constante. Esta integral por tablas es fácil es por tablas, va a ser tangente, ¿verdad? Arco tangente. Esta lo vamos a resolver por sustitución. Y acá ya estamos resolviendo. ¿Qué dice? Lo que está en el denominador es 1 más z al cuadrado. Y digo, u va a ser igual a 1 más z al cuadrado. Diferenciando, voy a tener diferencial de u. Voy a tener diferencial de u. Diferenciando esta expresión, derivada de z al cuadrado va a ser 2z. Por diferencial de z. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la diferencial. Y como pueden ver, 2z por diferencial de z. O sea, acá está. 2z por diferencial de z.
Por eso hice este artificio. ¿Ya? Entonces realizo el cambio de variable. Acá, como ya les había dicho, por tablas, esto es arco tangente de z. Inmediatamente. Acá, hemos dicho que 1 más z al cuadrado por el cambio de variable es igual a u. Y acá dice 2z por diferencial de z es igual a diferencial de u. Se ha vuelto una integral sencilla. Entonces, esta integral sencilla es por tablas. Entonces, acá ya resolvemos. Va a ser 1/2 por logaritmo neperiano de u. ¿Ya? Acá está el 1/2. Y el arco tangente lo he enviado acá más atrás, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué es lo posterior que hago? Multiplicar por 2. Multiplicar por 2. Entonces, al multiplicar por 2, acá se va a multiplicar por 2 y aquí se va a simplificar. Acá va a estar 2 y es esto lo que va a pasar, lo que les dije, ¿verdad? Acá a multiplicar se va a simplificar. Este 2 que está con el logaritmo neperiano de x, este 2 que está con el logaritmo neperiano de x, por propiedades del logaritmo neperiano, va a ir como exponente. ¿Ya? Acá, ¿qué está pasando acá? Como ya hemos terminado de resolver las integrales, entonces digo z por el cambio de variable que hemos realizado al principio, acá está, es igual a y sobre x. Entonces, vuelvo al cambio de variable, acá entonces y sobre x. Y como está elevado al cuadrado, le colocamos el cuadrado. Acá menos 2 arco tangente de z era, ¿verdad? Pero z es igual a y sobre x. ¿Ya? Entonces, acá operando, aquí va a ser y al cuadrado sobre x al cuadrado. Este x al cuadrado va a pasar a multiplicar acá. Es por eso que tengo x cuadrado más y al cuadrado sobre x al cuadrado. Y como acá tengo logaritmo neperiano y acá también tengo logaritmo neperiano, y están en una suma, la propiedad me dice que se multiplica. Acá está, se multiplica. Este x cuadrado se va a multiplicar con toda esa expresión, que es esto, operando. Entonces acá el x cuadrado con este x cuadrado se va a simplificar. Y lo que me va a quedar es logaritmo neperiano de x al cuadrado más y al cuadrado. Más 2 arco tangente y sobre x. ¿Ya? Entonces, cuando tengan este tipo de ejercicios, traten de simplificar lo máximo posible. ¿Ya? Porque han visto que se les ha dado las prácticas y vienen con respuestas, ¿verdad? Y si digamos que llegan acá, por ejemplo, acá ya debería terminar, o acá mismo, y reemplazar el cambio de variable. Pero entonces la teoría me dice, o bueno, me sugiere que simplifique lo máximo posible, hasta que ya no se pueda. Ya, entonces acá ya no se puede hacer más, entonces queda ahí. Y esa sería la respuesta. Ya, acá me dice un poquito segunda forma de resolver, pero prácticamente es la misma. Fíjense, del anterior caso, el mismo cambio de variable, z igual a y sobre x. Acá igual, y sobre z de x. Acá, esto es la misma diferencial. Pero, ¿qué pasaría si yo acá le multiplico por 1 sobre diferencial de x a esta expresión? Cuando yo multiplico aquí por 1 sobre diferencial de x, acá va a ser diferencial de y sobre diferencial de x. Acá, diferencial de x con esa diferencial de x se va a simplificar. Acá no se va a simplificar, puede ser diferencial de z sobre diferencial de x. ¿Ya? Entonces, así obtengo esta expresión. ¿Ya? Ya. Entonces, esta es no es una segunda forma de resolver, prácticamente es la misma. Pero puedo aplicar este cambio de variable cuando diferencial de y esté sobre diferencial de x. Muchas veces me dan el ejercicio de esta forma despejada, ¿verdad? No me dan como en el anterior caso. O sea, de esta forma. ¿Ya? Entonces acá lo muestra el mismo ejercicio. Pero lo que se está haciendo acá es esto, despejar y hacer que la diferencial de y esté sobre diferencial de x. No es necesario, eso solamente era para mostrar el ejemplo, pero en el siguiente ejemplo van a ver cuán práctico es. Y esto también llega al mismo resultado. Acá tengo un ejemplo.
como pueden ver. Entonces, acá sí es, aquí sí es bueno aplicar ese cambio de variable, que prácticamente es el mismo, ¿no? ¿Verdad? Solamente hemos hecho una alteración. Cuando me dan un ejercicio que está diferencial de y sobre diferencial de x. Entonces, lo que les decía, acá es, cuando está de esta forma es grado cero, ¿ya? Grado cero, es homogénea grado cero. Entonces realizo el mismo cambio de variable, despejo y, pero esto es lo único que va a cambiar. Y fíjense, dice diferencial de y sobre diferencial de x va a ser igual a toda esta expresión. Y fíjense, acá dice y sobre x, en vez de y que vamos a colocar z por x. Entonces, reemplazando acá esa expresión, dice diferencial de y sobre diferencial de x es igual a toda esa expresión, ¿verdad? Acá está. Acá, por el cambio de variable, directamente, fíjense, hemos dicho que z es igual a y sobre x. Por tanto, y sobre x es igual a z. Acá también. Y sobre x es igual a z. Aquí hay una z, aquí hay otra z, entonces esta z va a pasar al otro lado con menos z. Entonces, esto se simplifica y se vuelve más sencillo, ¿verdad? Este seno de z va a pasar al otro lado, acá, a dividir. Este x que está multiplicando va a pasar a dividir. Y esta diferencial de x que está dividiendo va a pasar a multiplicar, entonces acá está variables separables. ¿Qué hacemos acá entonces? Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar integrales. ¿Ya? Y acá, 1 sobre seno es cosecante, ¿verdad? 1 sobre seno es cosecante. La integral de 1 sobre x, logaritmo neperiano de x. Como son integrales que no tienen límites de integración, siempre se coloca el más c. Pero acá me está diciendo algo, me está diciendo que a esta c lo puedo representar como logaritmo neperiano de c, porque acá es una constante. Y dice logaritmo neperiano de una constante, entonces no afecta, ¿verdad? Me va a dar otra constante. ¿Puedo hacer eso? Sí. Entonces, por tablas, la integral de cosecante va a ser logaritmo neperiano de cosecante menos cotangente, lo que tengo acá. Y acá, como hemos dicho que esta c lo puedo representar como logaritmo neperiano de c, entonces acá debería estar logaritmo neperiano de c, y como estamos con logaritmos neperianos y es una suma, sus argumentos x y c se van a multiplicar. Y como pueden ver, he hecho ese artificio. ¿Por qué? Porque fíjense, de ambos lados tiene logaritmo neperiano. Aplicando exponencial a ambos lados, se van a ir el logaritmo neperiano. Por tanto, solamente me va a quedar acá el argumento, que es cosecante de z, menos cotangente de z, porque se va el logaritmo neperiano, y acá me va a quedar x por c. ¿Ya? Desaparece lo que es el logaritmo neperiano. Pero aquí seguimos con z, entonces volvemos al cambio de variable. Z igual a y sobre x. Entonces, volvemos al cambio de variable. Entonces, acá algo se puede simplificar. No creo, tal vez sí. Tal vez si esto lo vuelvo 1 sobre seno. Y esto cotangente a que es igual es a coseno sobre seno. Tal vez también ahí podría modificar, pero aquí terminaría entonces el ejercicio. Es dependiendo también, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ahí terminaría el ejercicio. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo. ¿Es homogénea? Sí, grado 3, ¿verdad? A ver, entonces, homogénea grado 3. Entonces, acá me dice que como está aquí con menos, lo va a pasar al otro lado. ¿Ya? Lo va a pasar al otro lado. Esta diferencial de y se va a quedar tal como está. Y esta diferencial de x va a pasar a dividir. ¿Ya? Este y al cubo más 2y al cuadrado se queda todo como está. Sin embargo, este 2x al cubo más 2xy al cuadrado va a pasar a dividir. Y entonces me dice, puedes
despejar y hacer que diferencial de y sobre diferencial de x esté así. Y aplicar este cambio de variable. Eso también ya es por comodidad del que los resuelve. Ya, entonces acá como es homogéneo, ya hemos dicho que es homogéneo. Entonces aplicamos este cambio de variable. Entonces decimos que diferencial de y sobre diferencial de x es igual a z más x por diferencial de z sobre diferencial de x. Y acá, en vez de colocar y, colocamos z por x. Z por x, entonces al reemplazar, como pueden ver, aquí va a ser z al cubo por x al cubo, porque está elevado aquí al cubo, ¿verdad? Aquí igual. Y es z de x, aquí hay un x cuadrado, acá x al cubo, acá x, pero como está elevado al cuadrado, va a ser z al cuadrado por x al cuadrado. Aquí multiplicando x por x al cuadrado, voy a tener x al cubo. Acá también x al cubo, acá también x al cubo. ¿Ya? Entonces, acá como pueden ver hay un x cubo, aquí hay un x cubo, acá también x cubo, entonces voy a factorizar. Factorizando ese x al cubo, se van a simplificar. Este z que estaba sumando lo voy a pasar al otro lado con menos z. ¿Ya? Ya, entonces continúo acá. Entonces lo que está pasando acá es que este 2, bueno, acá lo que se está haciendo es factorizar el 2 y ese 2 está pasando a multiplicar acá. Acá está 2x. Entonces aquí me va a quedar 1 más z al cuadrado. Y ese 1 más z al cuadrado va a multiplicar a este z. Es lo que me está mostrando acá. Entonces, operando acá, como hay un menos z, entonces distribuyendo, voy a tener menos z cubo. Y acá, como puedo ver, este menos z al cubo con este z al cubo se va a simplificar. Y aquí este 2z con este menos z, lo simplifico, me va a quedar solamente z. Como pueden ver en esta parte, ya me está mostrando que es variables separables. Entonces lo único que hago es este 1 más z al cuadrado que pase acá, para que esté con su diferencial. Este z se queda, no, este z entonces va a pasar a dividir, esto es lo que está pasando. El 2 es constante, no afecta mucho, entonces que se quede acá, está diciendo. Este diferencial de x va a pasar a multiplicar acá. Esta x entonces va a pasar acá a dividir. Y ya está ordenado. Ustedes tienen que ordenarlo esto, para que cada variable esté con su diferencial. Entonces, como cada variable está con su diferencial, aplicamos integrales. ¿Ya? Aplicamos integrales. Entonces, acá, este integral, bueno, aquí podemos repartir el denominador. ¿Ya? Entonces podemos repartir respecto a la suma. Entonces, esto es lo que vamos a obtener. Acá z al cuadrado, con este z se va a simplificar y me va a quedar z. Aplicamos integrales. Acá la integral de 1 sobre z va a ser logaritmo neperiano de z. Acá, como se ha simplificado y solamente me quedaba z, por tablas, aplicando la fórmula, entonces la integral de z es z al cuadrado sobre 2. Y este 2 que está multiplicando, entonces va a pasar acá a distribuirse, ¿verdad? Y a multiplicarse con z al cuadrado sobre 2, se va a simplificar y me va a quedar z al cuadrado. Acá está z al cuadrado. Este logaritmo neperiano de x lo estoy pasando a este lado. Y acá está con signo cambiado. ¿Ya? Entonces, acá ese 2 con 2 que está multiplicando este logaritmo neperiano, acá está pasando como exponente. ¿Ya? Entonces acá ya tengo dos logaritmos neperianos. Y lo que puedo hacer es, cuando hay una resta que va a pasar, este x va a pasar a dividir. Entonces lo que está pasando es eso. Llegando a este punto, volvemos al cambio de variables, ¿verdad? Entonces z es igual a y sobre x. Y como está elevado al cuadrado, entonces y al cuadrado sobre x al cuadrado. ¿Ya? Listo, acá puedo aplicar lo que es el sándwich, ¿verdad? O extremos con extremos y medios con medios. Acá también vuelvo al cambio de variables, z es igual a y al cuadrado sobre x al cuadrado. ¿Ya? Entonces acá, eh, aquí al aplicar extremos con extremos, medios con medios,
Entonces, es esto lo que me va a quedar. Ya, claro, aquí va a haber un 1, ¿verdad? Ese 1 va a multiplicar con y al cuadrado, hasta. Y el x con el x al cuadrado se va a multiplicar y voy a tener x al cubo. ¿Ya? Entonces, este y al cuadrado sobre x al cuadrado lo mando a este lado, está con signo cambiado. Entonces acá digo, para hacer perder este logaritmo neperiano, aplico exponencial. Pero al aplicar exponencial, se aplica toda la ecuación, ¿verdad? Entonces, acá al aplicar exponencial, se va a simplificar con el logaritmo neperiano y me va a quedar y al cuadrado sobre x al cubo. Acá voy a tener exponencial elevado a la c menos y al cuadrado x al cuadrado, a esta expresión. Entonces acá, por propiedades de base y exponentes, el e con el c se puede separar, como está acá, ¿ya? Y la otra base va a estar con exponencial y solamente con el menos y al cuadrado sobre x al cuadrado. Este x al cubo, ¿de dónde sale? De acá. Lo que estaba dividiendo va a pasar a multiplicar. Exponencial de una constante va a ser otra constante. ¿Ya? Y listo. Ese es mi resultado. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿cuándo son ecuaciones diferenciales no homogéneas? ¿Ya? Vamos a hacer esto entonces. Este tipo de ecuaciones se puede reducir a ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Ya? Entonces, lo primero que tienen que hacer es que este es como un sistema de ecuaciones se va a formar. Entonces, acá debo de realizar lo que es la determinante, ¿verdad? Acá, acá el menos 1 del x, acá, y el 2 que es de y, ¿verdad? Estoy ordenando acá, x y y. Y el de abajo es el que está acompañando x, la constante es 2, y la constante que está acompañando a y es menos 1, ¿ya? Entonces, esto tienen que hacer para verificar que, que no se anula la determinante. Solamente se depende de las que tienen variables, ¿verdad? Entonces, fíjense aquí. Los que multiplica aquí, menos 1 por menos 1, 1, ¿verdad? No cambia de signo. Acá, 2 por 2 va a ser 4. Pero dice, cuando yo multiplique por este lado, cambia de signo. O sea, menos 4. Entonces, cuando la determinante, en este caso que me ha salido 3, menos 3, es distinto de 0, entonces me dice que acá puedo resolver este sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es, estas dos expresiones que están acá, lo voy a igualar a 0. Lo voy a igualar a 0. ¿Ya? Y voy a proceder a resolver ese sistema de ecuaciones. Entonces, este más 5 que estaba aquí, lo paso a este lado con menos 5. Este menos 4 que está acá, lo paso acá con 4. Eso es en este tipo de casos. A eso se le llama ecuación diferencial de Jacobi. ¿Ya? Eso es porque hasta aquí es homogéneo. Pero este 5 hace que no sea homogéneo. Este menos 4 también. Pero dice, resolviendo el sistema de ecuaciones, entonces dice que podemos convertirlo a una ecuación diferencial homogénea. Entonces, acá. Acá entonces lo que está pasando es que se está multiplicando por 2. Al multiplicar, fíjense, al multiplicar por 2, acá voy a tener menos 2x más 4x menos 10. Eso para que se simplifique con el 2x que está acá. Se simplifica, entonces procedo a sumar acá. 4 menos 1, 3. Menos 10 más 4, menos 6. Entonces dice que este menos 6 se queda acá. Este 3 va a pasar a dividir. Entonces 6 entre 3, 2. Y no nos olvidamos de decir. Ya tengo el valor de y. Sistema de ecuaciones, ¿verdad? Entonces digo, reemplazando en 1. En la ecuación 1, claro, ya está despejado x, ¿verdad? Y dice, reemplazo el valor de y, que era menos 2. Por tanto, x va a valer 1. ¿Ya? Ya tengo los dos valores de x y de y. Entonces, dice que aquí tengo que realizar un cambio de variable. ¿Ya? Debo realizar un cambio de variable. ¿Y qué me dice el cambio de variable? Que x va a ser igual a r, y
con la solución que hemos hallado acá, que es X. Ah, entonces le coloco más 1. Y va a ser igual a S. Y con la solución que hemos obtenido, que era menos 2. Acá está menos 2. En ambos casos dice, voy a diferenciar. Diferenciando voy a tener diferencial de X es igual a diferencial de R. Y diferencial de Y va a ser igual a diferencial de S. Ya, en ambos casos. Entonces lo que tengo acá, lo voy a reemplazar acá. ¿Ya? Entonces digo, reemplazando en la ecuación diferencial, reemplazamos. Entonces, si diferencial de Y es igual a diferencial de S, acá estamos reemplazando. Diferencial de X es igual a diferencial de R, estamos reemplazando. Y dice Y, ¿a qué es igual? A S menos 2, acá está en vez de Y. X, ¿a qué es igual? A R más 1, entonces en vez de X está acá. Y dice R, bueno, 2 por X, pero X es R más 1, entonces está acá. Menos Y es igual a S menos 2, ¿verdad? Ya está acá. Y dice, cuando yo hallo las raíces acá, como están acá, y realizo este cambio de variable, esto se tiene que convertir en una ecuación diferencial homogénea. Entonces voy a distribuir 2 por S, 2S. 2 por menos 2, menos 4. Acá como hay un menos, aquí va a cambiar de signo, entonces menos R, menos 1. Entonces acá abajo 2 por R, 2R, 2 más 2 por 1, 2. Menos S, menos por menos, más, entonces más 2. Entonces, haciendo este cambio de variable, fíjense, menos 4, menos 1, menos 5. Menos 5,5, chao, ¿verdad? Acá, más 2, 4. Con este menos 4, chao. ¿Y qué es lo que me va a quedar acá? Diferencial de S sobre diferencial de R. Y fíjense, se ha vuelto homogénea, ¿verdad? Se ha vuelto homogénea. A partir de aquí, ustedes ya saben cómo se resuelve, ¿verdad? El mismo cambio de variable. Y como les había dicho, no importan las variables, fíjense. El cambio de variables, el mismo, solamente están cambiando las letras. Acá Y sobre X, ¿verdad? Entonces acá S sobre R. Despejo S. S va a ser igual a Z por R. Y acá este cambio de variable igual es mecánico, ¿verdad? Lo mismo, diferenciando y después multiplicando 1 sobre diferencial de R. Y listo, aplican eso y lo que hemos hecho prácticamente en el anterior ejercicio, ¿verdad? Listo. Este también creo que es un ejercicio de su práctica. Lo malo de esto es que tienen que realizar dos cambios de variables, ¿ya? Es lo malo que tienen que realizar dos cambios de variables, ¿ya? Se va a cortar, tenemos menos de un minuto. Ya han puesto todos sus nombres, ¿verdad? Porque ya estoy guardando el chat y se va a cortar en cualquier rato. ¿Qué se llama? Vuelvan a entrar al mismo link, ¿ya? Esto un poquito les voy a explicar, pues corto esto y terminamos con eso. ¿Ya? Está bien. Ahora se va a cortar. Esta parte les quiero explicar. Y se vuelven a conectar al mismo link.